Los guacamayos son aves muy inteligentes. Un estudio de la Universidad de Viena demostró que algunos de estos grandes loros tienen la inteligencia de un niño de 3 años. Otros estudiosos argumentan que tienen habilidades de razonamiento equivalentes a las de niños de 4 o 5 años. Nos encantamos con sus habilidades lingüísticas y trucos, pero ¿podemos realmente proporcionar el hogar que necesitan en cautiverio? Gaby, Cássida y Caro descubrirán la respuesta con expertos de uno de los principales centros de rescate de aves de Costa Rica. Juntas encontrarán a guacamayos que han sufrido. Alguien trataba de venderlos Pobrecito. y lo hacía en plena ciudad. Y otros que se han recuperado. Y Cássida tendrá un encuentro muy especial. Desde hace algunos años viajamos juntas. Aún hay mucho que descubrir. Los seres humanos son muy crueles con los animales. Es una oportunidad de mirarlos a los ojos y conocer sus historias. Los animales rescatados aquí pueden ser liberados en la naturaleza nuevamente, donde pertenecen. Espero que las personas traten a los animales con mayor cuidado y respeto. Los seres humanos han adoptado a varias especies de loros como compañeros durante miles de años. Los egipcios, los chinos y los griegos mantenían a sus pájaros en jaulas ornamentadas, adornadas con piedras preciosas. Se cree que Cristóbal Colón no solo bautizó a Costa Rica, sino que fue el primer europeo en ver al deslumbrante guacamayo. Y no pasó mucho tiempo para que estas aves fueran exportadas del Nuevo Mundo. Muchos creen que los loros y guacamayos son apenas mascotas divertidas, pero no todos piensan así. Para mí, que estoy acostumbrado a ver guacamayos volando en el bosque, esto es lo que he visto desde que era un niño de 6 años. No podría verlos de otra manera. Los guacamayos nacieron para volar libremente bajo el cielo azul, ya sabes. Y tener a un guacamayo en una jaula es algo que no es bueno realmente. Rodolfo es el cofundador del santuario de guacamayos Natúa y le enseña a la gente sobre ellos. Él cree que los loros no deben ser tenidos como mascotas, ya que ha visto las crueles condiciones sufridas por estas aves en el comercio de mascotas en su propio país. A esta guacamayo, unas personas la estaban tratando de vender. Sí, en plena pobrecita. ciudad. La estaban llevando en sus manos, con sus alas cortadas. Sus plumas, Ujú. sí, son muy Es cortas. Sí, se le nota. Es parte del mercado negro. Tenemos un problema, un gran problema. Así que fue confiscada y traída Exacto. aquí. Fue ¿cierto? confiscada por el gobierno, la policía. Entonces la trajeron aquí. Y ahora está en proceso de rehabilitación para ver si podemos devolverla a la selva. Ujú. El mercado negro, ¿la gente captura a los animales y los vende? ¿O Sí, cuál es el problema? la gente normalmente va a la selva y caza a estos animales. En el caso de los loros, los atrapan cuando son pequeños y los venden a la gente que los cría como mascotas. Pobrecita. ¿Y cuántas oportunidades tiene de volver a la selva? Bueno, lo que puedo decir es que ella actualmente le teme un poco a los humanos. Actúa nerviosamente. No fue totalmente domesticada. Entonces la estamos llevando por un proceso donde pueda ser liberada. Pero primero tenemos que analizar su sangre para ver si es que ella está enferma, por ejemplo. Porque no queremos introducir ningún patógeno en la naturaleza. ¿Y sus plumas? ¿Cuánto demoran en crecer para que pueda volver a volar? Más o menos 6 meses o un poco más. Ok. Es mucho tiempo. Sí, es un buen tiempo. Entonces va a estar aquí por otros 6 meses. Cuando sus plumas crezcan de nuevo,
se irá a otro tipo de recinto, uno más grande, Ok. donde pueda hacer ejercicios y ese tipo de cosas. Por sus músculos. Exacto. Y después de ese proceso estará con los de su mismo bando, aprendiendo y avanzando poco a poco. Y si todo resulta bien, ¿cuánto demora su rehabilitación? Bueno, ese proceso puede ser 1 año o 6 meses. A veces depende de lo que el guacamayo haya aprendido antes. Es Entonces, un promedio. Sí, exacto. Todavía Vaya. no lo sabemos. Tal vez deberíamos dejarla Sí, sola y esa darle es una privacidad. buena idea, sí. Vámonos. Es buena. Por aquí, por favor. Ahora es ilegal vender estas aves como mascotas en Costa Rica, así como su exportación a otros países. Todavía existen quienes tratan de hacerlo, pero por cada guacamayo vendido como mascota, hay varios que no sobreviven a la captura o al transporte. Muchas personas adquieren sus aves en un criadero, pero aun cuando son criadas en cautiverio, mantienen sus rasgos salvajes. Sus afilados picos son muy poderosos, algo que estas aves no sopesan en su interacción con las personas. En su hábitat natural, están acostumbrados a masticar y a gritar todo el día. Esto puede generar más desorden y ruido de lo que su dueño puede tolerar. Aún las personas que están preparadas para este comportamiento deberían considerar que los guacamayos pueden llegar a vivir más de 70 años. Los usuarios, las personas que compran a estos animales, van a morir primero. Y los animales se quedarán solos, con sus nuevos dueños. Y eso hará que la vida de estos guacamayos sea mucho más difícil. Los guacamayos se pueden aburrir y sentir solitarios si se los deja solos durante algunas horas. Esto ocurre porque están acostumbrados a estar con los miembros de su bando, y cuando son mascotas, los miembros de su bando son sus dueños. Los investigadores creen que pueden sentir las emociones humanas. Y otra razón es porque cada organismo en la selva cumple un rol. Por ejemplo, los guacamayos tienen que dispersar y destruir las semillas. Los necesitamos en la selva. Una selva saludable debe tener guacamayos. ¿Habría problemas si, por ejemplo, tengo un bello patio y quiero poner alimento, frutas para las aves, para simplemente admirarlas? Bueno, ¿Estaría bien? creo que no es bueno, porque podrías introducir algún tipo de germen o un patógeno en un ave que está alimentando a sus polluelos. Podemos contaminar a una población completa. Los animales tienen que encontrar su propio medio de Encontrar sobrevivencia. su propio alimento en la Sí. selva. O sea, los humanos destruyen la naturaleza, su hábitat natural. Así que, ¿ustedes educan a la gente para tener cuidado? Sí, esa es la idea. Cada vez que vamos a hablar a las escuelas sobre animales en extinción, hablamos sobre árboles, sobre preservar toda clase de vegetación, porque si lo pensamos bien, a final de cuentas, los árboles y la vegetación es lo que necesitan los animales para dormir, para comer, para poder hacer sus nidos y ese tipo de cosas. Lo más importante es que las personas que viven aquí escuchen. Ellos deben entender que los guacamayos son mucho más valiosos en los propios árboles que cautivos en un recinto o en una jaula, porque al final del día ellos son quienes van a tener que cuidar a los guacamayos que estamos liberando. Existen al menos 19 especies de guacamayos. Algunas como el spix y el glauco ya desaparecieron de las selvas tropicales por completo. Otra especie, el guacamayo azul, está en la lista de especies amenazadas. Los investigadores están trabajando para salvar los pocos que quedan. El guacamayo azul es nativo de Brasil, pero Natua ha rescatado 2 ejemplares y es la especie que Cássila no puede esperar para conocer. Tenía el sueño de ver esta ave. Y hoy se volvió realidad. Yo crecí yendo al fundo de mis abuelos en Brasil durante mis vacaciones. Y uno de los espectáculos era ver guacamayos y loros volando en la selva o en los árboles, muchos de ellos. Pero faltaba algo. Estaba faltando algo. Yo siempre quise ver el guacamayo azul.
Oí la historia del guacamayo azul, de aquellos que llegaron a este lugar hace un par de años atrás, cuando se compraron los primeros guacamayos. En ese tiempo era legal, pero la ley cambió. No se permite tener guacamayos en casa, y hay una gran razón para esto. Ellos viven más que nosotros. Vamos a morir, sus mejores amigos, y ellos serán abandonados, porque nadie más va a cuidarlos. Y qué tristes se sentirían. Si lo pienso así, aunque ame mucho a los guacamayos, nunca podría tener uno en mi casa. Y aunque tuviera un campo, una parcela, no importa. Dios no los creó para estar con nosotros. Solo puedes verlos y admirarlos en la naturaleza. Para eso fueron creados. Hace 16 años tuve la visión de crear un lindo lugar verde para liberar aves. Ahora vemos guacamayos reproduciéndose solos. No necesitamos ninguna incubadora o ningún método artificial para poder aumentar su población. Pero ahora mi visión va mucho más allá, en términos de educación. Aunque existan muchos organismos en muchos países diferentes, siempre ocurre lo mismo. La gente tiene problemas con lobos, la gente tiene problemas con leones en sus propios patios, y aquí en Costa Rica, con jaguares, por ejemplo, ocurre exactamente lo mismo. Y la idea es contarles lo que hacemos aquí, para convencerlos a cuidar la biodiversidad en general.